El eje Virgo-Piscis. El Sol, lo hemos visto, se desplaza en el zodiaco en el sentido Aries-Tauro-Géminis, mientras el punto vivo de la bóveda celeste o punto vernal se desplaza en sentido inverso. Cada 2160 años, este punto cambia de constelación, lo que coincide con cambios en todos los ámbitos de la vida. Bajo la influencia de la nueva constelación, otras fuerzas, otras corrientes comienzan a verterse sobre la humanidad. Es así como los iniciados de la antigüedad, que conocían las influencias particulares de cada signo, eran capaces de proveer los acontecimientos que se producirían cuando el punto vernal pasara por tal o cual constelación. Cada religión se sitúa bajo la influencia de dos constelaciones que están opuestas en el círculo del zodiaco. La religión cristiana está situada bajo la influencia de Piscis y del signo opuesto Virgo. En los evangelios encontramos a menudo los símbolos de Piscis y Virgo. El símbolo de Virgo existe desde tiempos inmemoriales. Es la imagen de la naturaleza pura, inviolada y casta, que trae al mundo al Hijo Eterno de la humanidad, el Yo Superior, o como decimos nosotros, el Cristo. Piscis ocupa también un lugar importante en los evangelios. Cuando Jesús llamó a sus primeros discípulos, Pedro y su hermano Andrés, les dijo: Seguidme, y yo os haré pescadores de hombres. Los hombres aquí están representados por los peces. Un día en que se reclamaba Pedro los 2 dracmas del tributo, Jesús les dijo, abre comillas, vete al mar, echa al anzuelo y saca el primer pez que venga. Ábrele la boca y encontrarás en ella un cestaterio. Tómalo y dáselo a ellos por mí y por ti. Cierro comillas. También está el episodio de la pesca milagrosa. En otra parte fue dicho, si pedís pan a vuestro padre, os dará una piedra. Si pedís pescado, ¿os dará acaso una serpiente? Estas palabras no están pronunciadas al azar. Los peces y el pan recuerdan, por otra parte, los signos de Piscis y Virgo, cual en el zodiaco están representados por una joven que sostiene espigas de trigo. Jesús decía también, yo soy el pan de la vida. Yo soy el pan bajado del cielo y aquel que comiere de él ya no morirá. Los peces y el pan son los símbolos esenciales del Nuevo Testamento. Jesús y sus discípulos meditaban sobre estos símbolos. Estudiemos ahora a Piscis y a Virgo desde el punto de vista astrológico. El signo de Piscis está regido por Júpiter y el signo de Virgo por Mercurio. Los antiguos trabajaban con 7 planetas, a saber, el Sol, la Luna, Mercurio, Venus, Marte, Júpiter y Saturno, que repartían entre los 12 signos del zodiaco. Desde el descubrimiento de Urano, Neptuno y Plutón, los astrólogos modernos añaden a Piscis la influencia de Neptuno. Hoy en día, para estudiar el tema que nos interesa, utilizaremos solamente 7 planetas. Cuando tratemos otros temas, tendremos ocasión de utilizar 10. De todas formas, otros planetas están aún por descubrir, y la selección que se puede hacer es siempre relativa. Así, Mercurio rige el signo de Virgo, y Júpiter el signo de Piscis. Mercurio representa un niño, Júpiter un hombre de edad madura. Consiguientemente, son opuestos en estatura, actividad, mentalidad, personalidad. Todos los planetas poseen una influencia en relación con las diferentes edades del ser humano. La luna influye en la concepción, la gestación, el nacimiento. Mercurio rige la infancia. Venus la pubertad y la adolescencia. El Sol la juventud que sueña con fundar un hogar, en alcanzar una posición. Marte influye en el adulto que lucha para proteger su hogar. Júpiter rige la edad madura. Es el padre que tiene muchos hijos a los que colma de favores, cuya situación atrae el respeto y la estima. Saturno rige la vejez. Es el abuelo que tiene una familia numerosa y que se prepara para partir hacia el otro mundo. Hemos visto que Mercurio reina en el signo de Virgo. El símbolo de Virgo y del niño Mercurio
que se encuentran en la imagen de Isis y Horus, de la Virgen María y de Jesús, es un símbolo de la pureza, mientras que Júpiter, el planeta de la generosidad, de la benevolencia, domina Piscis, que es el signo de la vida colectiva y del sacrificio. Y aquí el eje de Cristo, Virgo y Piscis. Bajo la influencia de estas dos constelaciones, la época cristiana ha intentado en las almas humanas las dos cualidades de Virgo y Piscis, la pureza y el amor hacia el prójimo. Jesús, nacido de la Virgen, se manifestó como pez. Vosotros sabéis que los primeros cristianos no tenían por símbolo la cruz, sino el pez. Jesús mismo era llamado Ictus, palabra griega que significa pez, pues las letras de estas servían de iniciales para cada una de las palabras de la frase siguiente: Jesús Christus, Deusius Soter, que significa Jesucristo, Hijo de Dios, Salvador. Volvamos ahora al episodio de la multiplicación de los peces y los panes. Vosotros ya sabéis que cada parte de nuestro cuerpo está ligado a una constelación del zodiaco, que según la astrología, el plexo solar está ligado a Virgo y los pies a Piscis. Como Virgo y Piscis están unidos entre sí y representan el eje de Cristo, existe también una relación entre los pies y el plexo solar. El plexo solar forma parte del sistema simpático, que es un conjunto de filamentos nerviosos, de ganglios y de plexos, de los cuales os haré un esquema muy simple. Pueden verlo en la siguiente imagen. Volveremos una vez más con detalles sobre este tema. De momento ocupémonos del plexo solar. Está situado detrás del estómago y está formado por 5 ganglios normales, por 2 ganglios llamados semilunares, que tienen forma de pez. Ahí están los 5 panes y los 2 peces, macho y hembra reunidos. Todo lo que yo os explico aquí está escrito en el gran libro de la naturaleza. Vosotros mismos podéis encontrarlo en él. Mientras el niño se encuentra en el seno de su madre, está unido a ella por el cordón umbilical. A través de este cordón, él se alimenta. La madre representa entonces la naturaleza. En el momento del nacimiento se corta el cordón, y el niño separado así de su madre. Pero existe otro cordón invisible que une siempre al hijo con la gran madre naturaleza, y que continúa alimentándole. Este cordón no debe romperse antes de que el ser humano esté bien preparado para vivir independientemente. Si este lazo se corta prematuramente, el hombre o la mujer, el hijo de la naturaleza, deja de ser alimentado y muere. Es a través del plexo solar, centro según la astrología ligado al signo de Virgo, este cordón invisible conecta al hombre con la madre naturaleza. Los 2 ganglios semilunares permiten al hombre viajar en el espacio, y los 5 ganglios son los 5 panes que alimentan la multitud de células del organismo. Cada ganglio está relacionado con una de las 5 virtudes simbolizadas en el pentagrama: la bondad, la justicia, el amor, la sabiduría y la verdad. Mercurio, regente de Virgo, está representado en el Evangelio por el niño que trajo los panes y los peces, de los cuales más tarde se alimentó la multitud. Pueblo es el símbolo de todas las células que componen el cuerpo físico, que cada día son alimentadas por los 2 peces y los 5 panes en el plexo solar. Muchos pensarán que estas explicaciones son pura fantasía, que no se corresponden al milagro real que hizo Jesús. Les pediré entonces que se remitan al texto de San Mateo, donde Jesús dice a sus discípulos: guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Los discípulos razonaban entre sí diciendo: dice esto porque no hemos traído panes. Conociéndolo, Jesús dijo, abre comillas: hombres de poca fe, ¿por qué estáis hablando entre vosotros de que no tenéis panes?
¿Aún no comprendéis ni os acordáis de los 5 panes de los 5.000 hombres, ni cuántas cestas recogéis? Ni de los 7 panes de los 4.000, ni cuántas canastas recogisteis. ¿Cómo no comprendéis que no me refería a los panes? Por otra parte, San Marcos explica lo siguiente, abre comillas. Llegada la noche, la barca estaba en medio del mar y Jesús solo en tierra. Y les vio navegar fatigados, pues el viento les era adverso. A eso de la cuarta vigilia de la noche, fue hacia ellos andando sobre el mar, y parecía querer pasarles de largo. Al verle andar sobre el mar, creyeron que era un fantasma y gritaron, porque todos le habían visto y estaban turbados. Al instante Jesucristo les habló y les dijo, tranquilizaos, soy yo, no temas. Subió entonces con ellos a la barca y el viento amainó. La extrañeza de ellos llegó a su colmo, pues no habían comprendido el milagro de los panes, porque sus corazones estaban endurecidos. Esos dos pasajes muestran ante todo que los panes y los peces, cuya multiplicación cuentan los discípulos, no son peces y panes materiales. Luego, este milagro está relacionado con el poder que tema Jesús de viajar por el espacio, en este caso preciso, sobre el mar. Y este poder sorprende a los discípulos, porque no habían comprendido el milagro de los panes. Vosotros empezáis a comprender con más claridad que esta narración del milagro que hizo Jesús, alimentando una muchedumbre de varios miles de personas con 2 peces y 5 panes, es un relato simbólico que no se debe interpretar literalmente. Cada uno de nosotros, el plexo solar, alimenta miles de células, con 5 panes y con 2 peces. En otro pasaje del Evangelio se dice, el que crea en mí, de su seno manarán ríos de agua viva. También aquí Jesús hace referencia al plexo solar. Para que el Cristo pueda alimentar esta multitud de células, es preciso que nuestra conciencia superior sea despertada. Todos los seres humanos poseen un plexo solar, pero la mayoría de ellos, este trabajo sutil no se realiza, a causa de la vida desordenada que llevan, hundidos en la materia. Todos los seres humanos poseen 2 peces y 5 panes, pero la mayoría solo se alimenta parcialmente, físicamente, sin saber que la nutrición debe realizarse también en el plano espiritual. Si se interpretan las cosas literal y materialmente, Jesús nos dijo gran cosa. Alimentó un día a miles de personas, pero eso ocurrió en el pasado y ahora todo está olvidado. No fue pues muy útil. Imaginad que alguien os da hoy una comida suculenta y abundante. Mañana estaréis de nuevo hambrientos, y apenas os acordéis de lo que recibisteis la víspera. La muchedumbre existe todavía hoy, y Jesús no puede alimentarla cada día físicamente. Hay tantos hambrientos en la tierra. Por el contrario, en el plano espiritual, Cristo puede alimentaros cada día. Buda puede alimentaros cada día. También nosotros debemos llegar a ser como Cristo o como Buda, y alimentar cada día a nuestro pueblo de células con una vida pura y llena de amor. En cuanto a mí, mi papel no es el de daros alimento físico, porque mañana pediríais más. Yo os doy algo mejor, el medio de beber vosotros mismos de la fuente inagotable de la vida que os saciará. Algunas personas se preguntan por qué sufrió Jesús, a pesar de su pureza, su elevación y su divinidad. La respuesta es, porque tuvo enemigos, los fariseos, los saduceos y por sobre todo Judas, que lo traicionó. El eje Virgo-Piscis, que concierne las casas astrológicas sexta y duodécima, nos lo explica. La casa 6 hace referencia a la salud y a la enfermedad, pero también a la pureza en Virgo. Jesús curaba a los enfermos por la pureza. Él enseñaba que solo se puede expulsar a los demonios, dominar a los espíritus a través del ayuno y de la plegaria.
Jesús expulsaba a los demonios, pero estos, al dejar al enfermo poseído, buscaban inmediatamente penetrar en otros hombres susceptibles de acogerles, y en particular en los fariseos y en los saduceos, para vengarse por medio de ellos. Expulsando estos espíritus impuros, Jesús estaba obligado a pagar las deudas kármicas de los enfermos que había liberado. De este modo, hacía un gran sacrificio. Sabía que tendría que sufrir, que sería traicionado por Judas y crucificado, pues la casa duodécima astrológica Piscis es la de las pruebas, de las enemistades secretas y de las traiciones. Así, pudo ser un ser colectivo. Su papel era necesario. Cuando os expliqué el milagro de la multiplicación de los 2 peces y los 5 panes, con los cuales Jesús alimentó a 5.000 personas, dije que la era cristiana se encuentra bajo la influencia de Piscis y de su signo opuesto Virgo. Jesús nació de la Virgen y representa a Piscis. En el laboratorio de los pies vamos a encantar de nuevo este eje Virgo-Piscis, pero desde otro punto de vista. Según la tradición astrológica, en el cuerpo humano, los pies corresponden a la constelación de Piscis y el plexo solar a la de Virgo. Si Jesús lavó los pies de sus discípulos, fue para mostrar esta conexión tan importante que existe entre los pies y el plexo solar. Naturalmente, que a través de este gesto él quería decir: os doy un ejemplo. Más tarde vosotros deberéis en su momento mostrar la misma humildad y el mismo desinterés hacia los demás. Por otra parte, él lavó también los pies de Judas, que él sabía que le había traicionado. Simbólicamente puede decirse que quien renuncia a vengarse de los seres que le han hecho daño, les lava los pies. Pero lavando los pies de sus discípulos, Jesús quería, sobre todo, despertar en ellos las fuerzas constructivas del plexo solar. En algunas circunstancias muy simples de la vida cotidiana, algunos de vosotros habréis notado sin duda la existencia de esta conexión entre los pies y el plexo solar. Cuando tenéis mucho frío en los pies, sentís una contracción en el plexo solar. Si coméis en este mismo momento, dificultáis la digestión. Por el contrario, si bañáis vuestros pies en agua caliente, constatáis que se experimenta una expansión en el plexo solar, una sensación muy agradable que os predispone favorablemente. Por eso, si os sentís trastornados o contraídos, preparad conscientemente agua caliente. Sumergid en ella vuestros pies y empezad a lavarlo con atención. De este modo, actuáis sobre el plexo solar, dándole fuerzas. Vuestro estado de conciencia se transforma inmediatamente. Si un día en vuestra casa no conseguís meditar, tomad un baño de pies y veréis cómo os concentraréis mucho más fácilmente. Las células de los pies son seres vivos, y un día estos seres pasarán unos exámenes. Cuando aprueben, la inteligencia cósmica les dirá: ahora podéis subir más arriba. Subirán a los pulmones, al corazón, al cerebro, para continuar su evolución. Estos seres están actualmente en los pies, pues en el pasado no poseían ni la humildad ni la bondad, y se los colocó ahí para aprender esas virtudes. Lo mismo ocurre en la vida de los seres humanos. Todos los que son duros, orgullosos o negativos serán enviados por el destino a pueblos o familias en las que deberán servir y sufrir, a fin de aprender la ley de la justicia, de la humildad y del sacrificio. Si habla la ciencia iniciática, tanto si se la cree como si no. No debemos olvidar nunca que a través de los pies estamos en contacto ininterrumpidamente con la Tierra y las corrientes telúricas. Los pies son como unas antenas, pero las corrientes eléctricas y magnéticas que ascienden de la Tierra o descienden hacia ella circulan normalmente por los pies, a no ser que sean interceptadas por capas fluídicas impuras. Es por eso que es bueno lavarse los pies cada noche. Pedro, primeramente, rehusó que Jesús le lavara los pies.
pero luego quiso que le lavara incluso las manos y la cabeza. Y Jesús les dijo: el que se ha lavado no tiene necesidad de lavarse más que los pies para estar enteramente puro. Los pies, al ser la parte del cuerpo que está más en contacto con la tierra, representa el plano físico que se debe superar para tener acceso a los planos superiores. Por eso, si uno se lava los pies concentrándose conscientemente en los centros situados por encima y por debajo, trabaja para esta liberación del plano físico. ¿Os habéis preguntado por qué el dios Hermes estaba representado con alas en los talones? Hermes era el mensajero de los dioses. Sus alas eran símbolos de su poder de viajar por el espacio. Pero las alas de los talones de Hermes deben ser también interpretadas como una representación de los centros espirituales, de los chakras, que el ser humano posee en sus pies. Si estos centros son despertados, el ser humano tiene la posibilidad de trasladarse en el espacio y en los planos sutiles. Por otra parte, recordad lo que os he dicho a propósito del plexo solar en la conferencia de los misterios de los dos peces y de los cinco panes. Este milagro de la multiplicación de los panes está en relación con el poder que tenía Jesús de viajar por el espacio. En efecto, San Marcos, que cuenta cómo llegó Jesús hasta la barca, andando sobre las aguas, dice: la extrañeza de ellos llegó a su colmo, pues no habían comprendido el milagro de los peces y de los panes. Esa relación señala cuán relacionada está la correspondencia entre los pies y el plexo solar, con la posibilidad de viajar por el espacio. Los pies simbolizan pues el plano físico. Ahora bien, es aquí en el plano físico donde siempre somos víctimas, porque el plano físico está en relación con el plano astral, cual representa el mundo subterráneo y los infiernos. Así, los pies representan el lugar en el que el hombre es vulnerable. Esta idea está expresada en la mitología griega por la leyenda del talón de Aquiles. Para convertirlo en invulnerable, su madre Tetis, después de su nacimiento, le sumergió en las aguas de la Estigia. Pero como ella la tenía cogido por el talón, esta parte del pie que no había sido mojada permaneció vulnerable. Y es así como durante la guerra de Troya, Aquiles murió de una flecha envenenada que recibió en el talón. ¿Comprendéis ahora el significado del gesto y de las palabras de Jesús? El deslavado no tiene necesidad de lavarse más que los pies para estar enteramente puro, ya que los pies son el símbolo del plano más material. Lavarse los pies representa el término de la purificación. Desde tiempos inmemoriales, los sabios han descrito las correspondencias que existen entre el microcosmos y el macrocosmos. Esas ciencias de correspondencias revelan que no solamente el cuerpo del hombre está en relación con las constelaciones del zodiaco, la cabeza con Aries, el cuello con Tauro, etc., sino que cada parte en sí misma está en relación con el conjunto del organismo, con el universo, con las fuerzas y las cualidades del alma. Los pies poseen puntos precisos ligados a los órganos del cuerpo, y actuando sobre estos puntos se pueden curarse estos trastornos en otros órganos. ¿Lo veis? Este gesto de Jesús lavando los pies de sus discípulos tiene un significado mucho más profundo que el que se creía hasta ahora. Reflexionad sobre todo lo que os he dicho. Haced un trabajo espiritual con los pies y el plexo solar, y pronto sentiréis todas las bendiciones que proporcionan estas prácticas. Esta historia continuará en audiolibros espaciales. No te la pierdas.